todas la hemos leído 1, 2, 3 veces y no sé cuántas veces. And it's a story that I'm sure we've all read once, twice, 3 times, and who knows how many more times. Lucas capítulo 7. Luke chapter 7. Y en los primeros versos, voy a leer hasta del 1 al 10. I'm going to read from verse 1 to verse 10. So Luke chapter 7, verse 1 to verse 10. Una historia sencilla, con una gran enseñanza y con una muestra de fe. Vamos a leer. It's a short story with a great teaching and a huge showing of faith. ¿Están ahí, hermanos? Yo lo leo primero y después voy a dejar que Joel lo lea. Are you with me? I'll read it first and then I'll let Brother Joel read it now. Dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo, dice, de un, ¿qué, hermanos? Centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, fíjense qué contradicción está, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo. Y por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra a mi siervo, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ven y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa de los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Verse 1 says this way: when Jesus had finished saying all this to the people who were listening, he entered Capernaum. There, a centurion's servant, whom his master valued highly, was sick and about to die. The centurion had heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him, asking to come and heal his servant. When they came to Jesus, they pleaded earnestly with him: this man deserves to have you do this, because he loves our nation and he has built our synagogue. So Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him: Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. That is why I did not even consider myself worthy to come to you. But say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was amazed at him, and turning to the crowd following him, he said: I tell you, I have not found such great faith, even in Israel. Then the men who had been sent returned to the house, and found the servant well. Qué preciosa la historia, ¿no, hermanos? ¿Verdad que sí la habíamos leído varias veces? I appreciate the story. I know Sí, you read ¿verdad? it. Y para que sea primera vez es mejor todavía. And for those of you who read it for the first time, it's even better. Estamos hablando, hermanos, de la fe de un ¿qué? De un centurión. ¿Qué es un centurión? ¿Qué era un centurión en aquellos días? So we're talking about the faith of a centurion. Do you guys know what a centurion was in those days? Era un hombre que ¿qué? He was a man that Mandaba sobre 100 personas, sobre 100 soldados. he was in charge over 100 men. And Pero desde que hablamos de un centurión, estamos hablando de alguien que era de qué nacionalidad. but if we're talking about centurions, that means what nationality was he? Un romano. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la relación entre los romanos y los judíos de esta época? Do you remember the relationship that existed between Jews and Romans at this time? ¿Era amigable o era de enemistad? Was it friendly or was it ¿Cómo? contradictory? Sí. Porque los romanos, hermanos, tenían dominado al mundo. They were enemies because the Romans had taken over the whole world. Y al dominar el mundo, el pueblo judío, el pueblo de Israel, era uno de los más inmediatos dominados de los romanos. And when the Romans ruled the world, the Jewish people were one of the people that were least cooperative with the Romans. Y por decir, hermanos, algo, el pueblo de Israel era de los más odiados por los romanos. And to say even more, the people of Israel were the ones that the Romans hated the most. Pero aquí estamos hablando, hermanos, de un centurión.
So we're talking about one centurion. Y dice la palabra, y nos quiere enseñar algo precioso, y le voy a decir por qué. And now the word says something so precious, and I'm going to show you, I'm going to explain to you why. Porque la historia para mí va en contra de la prepotencia, ¿no creen? Because the story to me goes against one's belief. Va en contra de la arrogancia It goes against your own arrogance. y va en favor de la fe. And it goes in favor of faith. Dice que este hombre, hermanos, no conocía a Jesús. It says that this man did not know Jesus personally. Dice que él había oído It said he had heard sobre este Jesús. of a man named Jesus. A saber cuántas cosas había oído de Jesús. So who knows how many things he had heard of Jesus. Y fíjense, hermano, que al ponerme a pensar en un centurión, So when I start to think about a centurion, estoy pensando en un soldado que era más que un simple soldado. I imagine a man who was a soldier above a normal soldier. Para poder ganar este rango de centurión, Because if he was a man who was given to him the rank of a centurion, tenía que ser más que un simple soldado. he was more than just a simple soldier. Por lo tanto, lo podía hacer más arrogante que los demás. Furthermore, he had the position to be arrogant more than others. Pero dice que el hombre, hermanos, había oído hablar de Jesús. But it says that he had heard speak of one Jesus. Y créanlo que me pone a pensar algo. And I begin to think one thing. Digo, ¿quién pudo haber venido donde el centurión y contarle de Jesús? I wonder who was the one that came to the centurion and spoke to him about Jesus, that he heard these things. Y quizás después vino otro y le dijo, te voy a contar algo de un tal Jesús. And maybe some other person came to him and said, I want to tell you something about this so-called Jesus. Y si se dan cuenta, hermanos, un hombre en una posición de esta tenía que haber recibido varios que le vinieran a contar sobre este tal Jesús. And if we realize that a man of his stature, he probably had to receive many reports or accounts of this man named Jesus before he could believe. Y a todos los escuchó. And he listened to all of them. Y como dice que la fe viene por qué. And I can say, faith comes by. Entonces la fe de este hombre ya había escuchado. So the faith of this man had already heard. Ya the había stories of comenzado a Jesus, trabajar en él. and they had begun to work in him. Pero no conocía todavía este tal But he Jesús. himself had never met this Jesus. Se da la ocasión en que se enferma, ¿quién dice ahí? And so the occasion arises where who gets sick? De un trabajador de él. Un trabajador, One of his workers, un siervo. one of his servants. Hermanos, este hombre era humilde This man was a humble man para interceder por un siervo. because he was being mediator for his servant. Y le voy a decir dónde busque la simpleza de este hombre. And let me explain to you where to find the humbleness of this man. ¿Sabe dónde la busqué yo? You know where I found it? La busqué, hermanos, tratando de encontrar cuándo fue la última vez que yo pedí por alguien que no fuera por mí. And I found it trying to think of the last time that I asked for someone else who wasn't me. Y hermanos, como que cuesta hallar esa ocasión. And let me tell you, it's hard to find that occasion. Y aquí estamos viendo un centurión pidiendo por su siervo. And here we see a centurion asking on behalf of his servant. Dice que lo apreciaba mucho, ¿no? And it says that he valued the servant a lot. Y dice que para poder llegar a Jesús, no va a él. And to go to Jesus, he didn't go himself. ¿A quiénes mandó? Who did he send? ¿A quiénes mandó? Mandó a los ancianos de la nación de Israel. He sent the elders of the nation of Israel at that time. Fíjese a quiénes utilizó para llegar a Jesús. So who did he use to come to Jesus? Y llegan los ancianos, hermanos, aquellos hombres que sí conocían a Jesús. And the elders were the ones that did know Jesus. Llegan y le dicen, Jesús nos manda el centurión, fulano de tal. And the elders come to him and say, Jesus, we come on behalf of the centurion, so and so. Tiene un siervo que él ama bastante And he has a servant that he loves, y está a punto de morir. and he's about to die. ¿Sabe qué? Lo precioso que yo hay en esta enseñanza. And this is the precious teaching that I found. Que los ancianos le dijeron, y él es digno de que tú hagas eso. That the elders of the nation said, he is worthy that you do this for him. Si lo dijéramos en otras palabras, le dijo, él califica para que tú le hagas uno.
If we were to say this in our words, it would be this way. He qualifies so that you can help him. Él califica para que tú le hagas este favor. He qualifies so that you can do this favor for him. Me impactó, hermanos, porque me puso a pensar si de mí o de uno de nosotros se dijera eso. And it impacted me because I started to think if of me or of one of us, would the same words be said? Que dijeran, califican para que le hagas este favor. With the same words of this person qualifies so that you can do them this favor, Lord. O si cuando nosotros le pedimos algo a Dios para nosotros, Or is it that when we ask something of God for us, pensamos que calificamos para recibir de Dios lo que le pedimos. do we qualify ourselves to believe that we can receive what we ask for? O si usted se da cuenta, hermano, muchas veces pedimos porque creemos merecer lo que estamos pidiendo, ¿no es cierto? Or if you realize, sometimes we just ask because we feel that we deserve what we're asking for. A veces yo le pido a Dios porque yo creo merecer lo que le estoy pidiendo a Él. Sometimes I ask God because I feel that I deserve what I'm asking of Him. Y este hombre manda a los ancianos. And this man sends the elders of the nation. Y los ancianos lo recomiendan. And the elders of the nation Y le dicen, hazle el recommend him. favor porque Él califica, porque Él merece que tú se lo hagas. They recommend him. They tell Jesus, do it. This man deserves your favor. Y quizás Jesucristo les preguntó, ¿por qué dicen ustedes que califica? And maybe Jesus said, why do you think he deserves this? Y le dijeron, porque fíjate que Él nos construyó una sinagoga. And they answer him simply, because he has built our synagogue. Ya se ponen a pensar ustedes, hermanos, un centurión construyéndole una sinagoga a los israelitas. Have you thought about that? ¿Ah? A centurion building a synagogue for the Israelites? Piénsenlo. ¿Cómo creen que este centurión quedaba con sus compañeros romanos? How do you think the centurion looked to Huh? his Roman comrades? Que le dijeran, ¿qué estás haciendo? They probably said to him, what are you doing? Le estoy construyendo una sinagoga a los judíos. Oh, I'm rebuilding the synagogue for the Jewish people. ¿Cuál creen que podía ser la respuesta de los demás romanos? What do you think the Huh? response to the rest of the Romans were? ¿Por qué? Why would you ¿Por do this? qué? Yo le puedo asegurar que los romanos podían decir, eso no califican para que les construyan una sinagoga. I can guarantee you that the rest of the Romans would say, this person doesn't qualify for you guys to ¿Por make qué a estás synagogue. haciendo esto? So why are you doing this? Está gastando dinero, You're wasting your money. está gastando You're tiempo. wasting your time. Tu reputación misma no está quedando bien. Your reputation is at stake. ¿Le interesó eso a él? Did the centurion care about that? Pero fíjense, hermano, que este hombre no sabía para lo que estaba sembrando. So this man didn't know what he was planting for. Él no sabía cuando construyó esta sinagoga. He didn't know why when he was building the synagogue. Él no sabía que estaba haciendo algo para su mismo futuro. He didn't see that it was actually an investment for his own future. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesucristo, mis hermanos? And what was Jesus' answer? ¿Usted cree que el Señor nos dijo, sí, en realidad este hombre califica? Do you think Jesus said, yes, in fact, this person does qualify? Sí califica para que yo vaya. Yes, indeed, he qualifies. Y la reacción del Señor fue ir And the Lord's reaction was to a go curar and to heal al siervo del centurión. the servant of the centurion. Wow. Pero dice que cuando ya se acercó a la casa del centurión, ya estaba cerca. But it says when he was getting close to his house, ¿Cuál fue la reacción del centurión, mis hermanos? what was the centurion's reaction? ¿Ah? Quería que entrara. ¿Cómo se sentía él de digno? ¿Cómo se sentía él de digno? How did the centurion feel? Unworthy. No, vayan y deténganlo, dijo, deténganlo. He said, no, go stop him, go stop him. No, yo no soy digno que ese tal Jesús entre bajo mi techo. He said, I'm not worthy that this so-called Jesus would enter under my roof. Hermano, analice un hombre de estos en mando, en gobierno, y está diciendo, yo no soy digno para que ese judío entre bajo mi techo. Can you imagine this man of high rank in society and in government, and he's saying, I am not worthy for this man to come under my roof? Mire, Señor, les dijo, le mandó a decir, yo soy un hombre, pues tengo autoridad también. And he says, Lord, listen, I am a man who's also under authority. Y si yo le digo a un soldado, ven, ¿qué sucede? And I have authority to tell this person to go, and he goes. Si yo voy marchando con el ejército y les digo a la derecha, ¿qué hacían todos?
And if I'm marching Huh? with the army and I say go right, what do you think ¿Qué everybody creen does? que los demás hacían? Todos los soldados. What would the soldiers do? ¿Usted cree que uno agarraba a la izquierda? You think one would go left? No. Si decía derecha, todos a la derecha. If he said right, all his men would go right. Si decía váyanse recto, ¿qué creen, hermanos? If he said straight ahead, all his men would go right. Yo lo que quiero que entiendan, hermano, es la fe de este hombre. Póngale cuidado a esto. And what I want you to understand is the faith of this man. Hermano, si el ejército romano era uno de los mejores ejércitos de la época, The Roman Empire at this time was one of the best military forces of the time. no por gusto dominaban al mundo. It wasn't for anything that they had taken over half of the Y world. si al ejército romano le decía camina y vete en ese barranco, ¿qué creen And ustedes? if he told his men, go and walk off the cliff, what do you think the men would do? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Ah? What do you think? Iban al barranco. They would keep walking and they would walk off. Porque si no obedecían, Because if they didn't obey, ¿qué creen? what do you think? De todos modos morían. They would die anyway. Quiero que entiendan esto, hermano. Para este centurión, su fe era tan grande que si Jesús decía una palabra, ¿qué pasaba? So for this centurion, his faith was so great that Jesus said the words, what would happen? Sucedía. The words would become Si reality. él dijo un día los vientos deténganse, ¿qué pasó, mis hermanos? Because he one day told the winds to stop, ¿Ah? Se detuvieron los vientos. and the winds ceased. El día que él dijo Lázaro ven fuera, ¿qué sucedió? And the day that he told Lazarus, come out of there, what happened? Lázaro resucitó. Miren, mis hermanos, la fe de este hombre. Lazarus came out. And so this is the centurion's faith. Pónganse cuidado a pensar la fe de una persona de esta naturaleza. Think about the faith of a person of this nature. Con la seguridad que le dijo, si yo le digo a uno de mis soldados que vaya a tal lugar, ese soldado no tiene otra cosa más que obedecer. With the assurance of knowing that if he tells one of his soldiers to go someplace, he was certain that that soldier would do exactly as he told him to do. Maestro, dijo, con la enfermedad de mi centurión, de mi siervo, es igual. Master, he said, with the illness of my servant, it's the same with you. Tú dices la palabra Just say the word, y Será hecho. es sano. and it will be done. ¿Usted cree que había una duda en este hombre? Do you think this man had any doubts? No. No. La sorpresa de las personas, mis hermanos. And many of the people were surprised. Pero dice que el Señor dijo esto, póngale cuidado. And the Lord said this. Miren, dijo, ni en Israel yo hallado esta fe. The Lord said, not even in Israel have I found such faith. Ni en Israel he hallado una fe como la de este hombre, dijo. Not even in Israel has the faith of this man have I found. Mis hermanos, ¿usted cree que Jesucristo estaba impresionado con esa fe? Do you think Jesus was impressed by that type of faith? Sí. ¿Estaría impresionado mi Señor con mi fe? Is the Lord impressed by your faith? Buena pregunta. Póngale a pensar. ¿Impresionará a Jesucristo mi fe? ¿Mi fe? Would your faith cause an impression upon the Lord? Yo le puedo pedir, Señor, haz esto. Si no, pues yo voy a hacer esto otro. That you can ask, Lord, do this. Or if you don't do that, then I'll do something else. ¿Ah? Señor, si quieres me contestas, pero si no, pues ahí me la voy a arreglar yo. Saying, Lord, if you want to, you can answer. If not, then I'll find my own way to fix my problem. Nosotros, los que amamos a Jesucristo, Us, the ones who love the Lord. nosotros los que escuchamos palabra de Dios constantemente, The ones who hear the word of God constantly. que la leemos constantemente, We read his word constantly. que a veces nos sentimos inflados, puede decir, Sometimes we feel inflated por 15, 20, 25, 30 años de servicio. 15, 20, 30 years of service. Y la fe de nosotros And our faith, no pasa de ser lo mismo. it doesn't move on from being exactly the same. ¿Te das cuenta? Do you realize that? Hermano, cuando Jesucristo detuvo los vientos,
when Jesus stopped the winds? ¿Cómo creen que reaccionaron los apóstoles? How do you think the apostles reacted? ¿Ah? Yo creo que entre ellos se voltearon a ver They probably started looking at each other, y dijeron, ¿y este quién es? Pues, and they said to themselves, who is this man? ¿quién es este hombre que anda con nosotros? Who is this man that is with us? Para que el viento le obedezca. Who is this man that the winds even obey him? Hermano, ese es el Cristo que nosotros cantamos. Brothers, that's Wow. the Christ. That's the Christ of whom we sing and praise. Ese es el Cristo que nosotros lloramos. That's the Christ whom we pray to. Dice que cuando fueron a ver a la casa del centurión, ¿qué había sucedido, hermanos? It says that when they went to see in the centurion's home, what had happened? Estaba sano. He was healed. ¿Cuál cree que fue la reacción de la gente? What do you think was the people's reaction? Creyeron más en él. They believed more in him than Jesus. ¿No se da cuenta de algo, hermano? Do you realize one thing? Que Jesucristo siempre predicó que Él venía primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. That Jesus preached that he would first come to those lost sheep of the house of Israel, Después a los demás. and then everyone else. Y la fe más grande la halló no en la casa de Israel, And the greatest faith he found on his account was not in the house of Israel, sino que la halló, but instead he found it. mis hermanos, si fuera de nuestro contexto espiritual, si hallara más fe, ¿no nos haría sentir mal a nosotros? And if we spoke about our contextual spirituality, would it be the same faith? Would we feel, how would we feel? Wow. Dice que el jueves This past Thursday, estaba contando a mi hermano Jorge ahora. I was talking to Pastor George today about this past Thursday. Andaba un poco sintiéndome mal, emocionalmente hablando. And I was emotionally feeling down. Y ustedes saben que eso no es producto de Dios, es producto del enemigo. And you know that's not a product of God, it's a byproduct of the enemy. Y empecé a pensar, And so I started to think, ¿y sabe el texto que me llegó a la mente? and you know what text came to mind? Mi gracia te es suficiente. My grace is enough. Y me puse a pensar, Dios mío, And I started to think, oh my Lord, sí Señor, tu gracia es suficiente. Lord, you're right, your grace is enough. Si fue suficiente para Pablo, If it was enough for Paul, oiga, fue suficiente para el apóstol Pablo, listen, it was enough for Pastor Paul. es suficiente para mí. It was enough. Si fue suficiente para poder convencer a Pablo que la respuesta de Dios era no a un problema que Pablo estaba pasando. If it was enough that Paul was convinced that if the answer no to a problem he was having was enough, ¿Cómo no va a ser suficiente para mí por un problema emocional que de repente me sucede? how would it not be enough for me that I simply have this emotional issue all of a sudden? ¿Y saben lo que pensé, mis hermanos? Y me golpeó bastante esto. And let me tell you what I thought, and this really hit me hard. Si la gracia de Dios no es suficiente para nosotros, If His grace is not enough for us, ¿qué es suficiente? then what is? Piensen. Think about that. La gracia de Dios es suficiente para quitarme mal pensamiento. His grace is enough to take away any bad thought. La gracia de Dios me es suficiente para no cometer nada que esté en contra de la voluntad de Dios. His grace is more than enough that you do nothing that goes against His will. La gracia de Dios es suficiente para arrastrarme a Dios todos los días. His grace is enough so that I can come, even dragging, before the presence of God. Y la gracia de Dios es suficiente para confiar con plena certidumbre de fe que lo que Dios me dice en las Escrituras es cierto. And His grace is enough for me to trust that every single word He says in the Bible is true.
Mi pensamiento fue este, And my thought was this. y se los decía a mis hermanos el jueves en el culto de oración. And I told my brothers, I shared it with them on Thursday in the prayer service. Si el mejor cristiano que ha puesto los pies en este planeta, If the best Christian that has stepped foot on this earth, el apóstol Pablo, the Apostle Paul, el Señor le dijo, Pablo, mi gracia te es suficiente. the Lord said, Paul, my grace is enough. Y le dijo, porque mi poder se perfecciona, escúchame esto, en tu debilidad. Because my power is perfected in your weakness. Porque cuando tú traes tu debilidad a mí, Because when you bring your weakness to me, tú regresas lleno de poder. you return full of power. Y mi poder se perfecciona en ti. And my power perfects itself in you. ¿Se da cuenta de esto, mis hermanos? Do you realize that? ¿Cuántas veces nuestra fe misma ha tambaleado? How many times have our faith faltered? ¿Cuántas veces, hermano, y dígame si no es cierto esto, cuántas veces la fe nuestra es una fe de que es posible que suceda? How many times is it that the faith that we have is possible for it to happen? ¿O es una fe que es posible que Dios me escuche? Or is it possible, our faith, that God hears us? ¿O no llegamos a la fe de decir, así como tú dijiste, detente a los vientos, Señor, tú puedes escucharme y hacer que mi problema en este momento desaparezca? In the same way that He said the winds to stop, do we have the faith to say, Jesus, I need help with this, I need help you with your problems? La fe del centurión, The faith of centurion, donde Cristo dijo, ni en Israel he hallado esta fe. where Jesus said, I tell you, I have not found faith such as this in all of Israel. Qué precioso fuera, mis hermanos, How precious would it be que Cristo dijera, la fe que hay en la iglesia de Fall Church es una fe fuerte. How precious would it be that Jesus say, the faith that I find at Falls Church is a strong faith. Déjenme preguntar, And let me ask you, ¿es imposible o es posible? is it impossible or is it possible? ¿Qué necesitamos? What do we need? ¿Sabe qué necesitamos? You know what we need? Mis hermanos, necesitamos pedir de esa fe y Dios nos lo va a dar. Brothers, we need to ask that faith and God will give it to ¿Y us. sabe qué? And you know what? Y van a desaparecer un montón de cosas que afectan nuestra vida. And all these things that affect our lives will disappear. No solo eso, And not just van a that, desaparecer varias cosas. various other things Oigan, mis hermanos, que afean nuestra vida that make our life look ugly. y que nos hace ver mal And it makes us look bad delante de Dios. before God. Yo quisiera tener esa fe. I would like to have that faith. Yo quisiera acercarme a esa fe. I would like to come close to having that faith. Yo quisiera impresionar a mi Cristo. I would like to impress my Jesus. Porque, hermanos, Because brothers, hemos querido impresionar al mundo, we've tried to impress the world, pero no a Cristo. but not Christ. Y debemos de empezar a impresionar a Jesús. We need to start to impress our Father. Yo decía esto en la mañana. I said this morning. Cuida tus pies, Watch your feet, que un día van a caminar a las calles de oro. because one day they will walk in the streets of gold. Cuida tus ojos, Keep your eyes, watch over your eyes, que un día van a estar frente a la presencia de Dios. because one day they'll be before the presence of God. Cuida tus manos, Watch your hands, que un día van a tocar la gloria de Dios. because one day they will touch the glory of your Father. Si no es ese tu plan, If that's not your plan, haz lo que quieras. then do whatever you want. Pero si tu plan, mi hermano, But if your plan, brother, es un día caminar las calles de oro, is to one day walk the streets of gold, cuídalas a partir de ahora. start to keep up Y those. camina en la fe que Cristo quiere que cada uno de nosotros camine. And walk in the faith that Jesus wants each one of us to walk in. Que Dios lo bendiga. God bless you.
ask you guys to stand. Lo que se ponen de pie, hermanos. Vamos a hablar, Señor, antes de irnos, hermanos, que esta semana nosotros, nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestra forma de ser, que impresionemos a Dios con eso, con ese pastor. Hope that this week, our actions, maybe even our reactions, and our way of being this week, may they impress our Father. Yo soy libre, las cadenas que el pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre.
Para danzar, para gozar y para vivir para su gloria. Amén. He has made us free. The song says we are free to dance, we are free to sing, we are free to be joyful. And in that same manner, He has made us free to live a life that glorifies His name and His name alone. Pastor. Amen. Amén, gloria a Dios, hermanos. Libre, libertad. ¿Cuántos son libres? Free. How many of you are free? Él nos ha hecho libres, dice. He has made us free, he says. Pero hay un hermano que quiere siempre meterle en su mente que usted no hay libertad. But there is one who's always trying to put in your head that you